para mí y para muchas personas, muchas afrofeministas y muchas feministas gitanas, feministas musulmanas, feministas asiáticas, el problema del feminismo hegemónico es que considera que el único eje de opresión que atraviesa a las mujeres es el género. Lo que aprendemos en las aulas es todo lo que han hecho las personas blancas europeas, occidentales, mayoritariamente hombres. ¿Sí? ¿No? ¿Y una persona racializada, en negativo, puede ser racista? A ver. O sea, después de esta descripción que has hecho de lo que es el racismo institucional, ¿tú afirmarías que España es racista? Por supuesto. Es que tú no eres como los demás pensando... No puc. Pensando en no puc mes. Estás escuchando Thinkers y como ves, hoy estoy fuera de casa, pero por una buena causa. Hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que es obligatorio de hablar. Vamos a hablar de racismo. Y lo voy a hacer con una persona que seguramente ya conoceréis. Desiree, bienvenida a Thinkers, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, gracias por invitarme. De nada. Ya nos estamos riendo desde el principio ya, no sé cómo va a ir esto. Eso es bueno, eso es bueno. Claro. Eso es bueno. De hecho, yo estoy muy contento de grabar este episodio porque es que desde que me vino la idea esto del podcast, digo, es que tengo que hablar sobre racismo. Es obligatorio hablar sobre este tema. Entonces, yo te agradezco que puedas venir tú y qué mejor que hacerlo con una persona que domina y sabe de lo que habla, ¿no? En este caso. Lo intento. Pero claro... Habrá quien no esté de acuerdo, ¿eh? Habrá quien piense, esta tía yo no estoy tiene de acuerdo. ni idea de lo que dice. Yo estoy de acuerdo, por lo tanto bueno, ya está, aquí mando yo. Estupendo. Nada, es broma. Pero... Y yo sé que mucha gente te conocerá, gente también del ámbito del activismo, pero para quien no conozca quién es Desiree, ¿quién es Desiree? Pues Desiree soy yo, una mujer afrodescendiente, española, de origen guineo-ecuatoriano, de edad media, madre, escritora, activista antirracista y afrofeminista, y también me dedico a ofrecer formación relacionada con la educación antirracista. Soy más cosas, pero bueno, yo creo que de momento lo podemos dejar ahí. Siempre cuando nos preguntan quiénes somos, solemos hablar como del ámbito profesional. ¿Por qué siempre hacemos eso? No entiendo. Bueno, por las lógicas estas del hacer, en las que ser nos productivos. Lleva la... Sí. Esta sociedad nos lleva ahí, ¿no? Entonces tú te defines, te define lo que eres. Lo que eres, no lo que haces. Claro. Entonces, por eso, cuando te preguntan ¿quién eres?, empiezas por lo que haces, no por quién eres. Claro, sí. Y de hecho, yo creo que a la mayoría, si nos preguntan quién eres, pero no me digas qué haces, no sabríamos qué decir. Totalmente. Enlazando lo de quién eres o quiénes somos. Yo antes de entrar y adentrarme en este tema del racismo, que es súper amplio y no vamos a abarcar ni el 1%, yo lo que querría saber es hacer un poco de... entender los conceptos o poder explicar ciertos conceptos para poder entender qué es, a grandes rasgos, el racismo o cómo se vive en este país. Por lo tanto, mi primera pregunta es, ¿qué es ser racializado? Porque es una palabra que utilizamos mucho y se utiliza mucho en el activismo antirracista, pero ¿realmente qué es ser una persona racializada? Vale, te voy a decir lo que no es ser racializado, porque hay muchas personas, mayoritariamente blancas, que no entienden qué es racializado. Entonces, racializada no es un eufemismo para no decir persona negra, ¿vale? Lo digo porque hace unos meses una cuenta con muchos followers que se dedica a la publicidad. ¿De acuerdo? Hizo un Puedes post... decir, que no pasa nada. Aquí en Thinkers no hay censura. Vale. Sí, yo no te obligaré a decir. No, decirlo. putos modernos. Putos Modernos hace unos meses hizo una publicación que decía, ¿no?, en esa línea políticamente incorrecta que utilizan en su cuenta, ¿no? Haciendo una publicación que decía, no es por ofender, pero... que ya vamos mal, porque entonces si pones una conjunción adversativa es que vas a ofender. Vale. No es por ofender, pero persona racializada no suena peor. Ese era el post, ¿no? Entonces, o sea, no es por ofender, pero ya la estamos cagando. Persona racializada no es peor. ¿Peor que qué?
¿no? Es decir, ya das por sentado de que está mal. Ya das por sentado. Entonces claro. ya es como, ¿qué es esto? Es decir, insultar, pero hay un insultómetro de decir, este insulto claro, es no más sé. fuerte que el otro, ¿no? Sí, no es como... Sí. Y de hecho hay personas que creen que persona racializada es un eufemismo para no decir persona negra, y no. Claro. Entonces, partiendo de esto, ¿qué es ser una persona racializada? Pues todas las personas estamos racializadas porque lo que racializa es el sistema, la sociedad en la que vivimos, en función de del grupo racial al que pertenecemos o la raza que se nos adjudica, ¿no? Eso conlleva una existencia marcada por unos beneficios y unos privilegios si eres una persona blanca, racialización positiva, la norma, lo legal... Por lo tanto, todos somos racializados, realmente, ¿no? Si la persona blanca también es una persona racializada. Claro, en este el caso. problema es que la persona blanca o las personas blancas, en el momento en el que son las personas blancas las que diseñan todo este sistema que racializa, no se consideran personas racializadas, se consideran la norma y lo demás es lo que hay que explicar, estudiar, ¿no? Sí, diseccionar, ¿no? No recuerdo el autor que hablaba de esto, pero hablamos de la élite simbólica, la que hace los estudios Exacto. sobre racismo, la que tiene, Exacto. digamos, el poder. Y a la que nunca se estudia. Exacto, ¿Vale? totalmente. Entonces una persona blanca no se considera que ella esté racializada, pero no se da cuenta de que ella percibe los beneficios de un sistema racial jerárquico que, como la sitúa en la cúspide, genera beneficios o por lo menos no genera perjuicios y discriminación. Y el resto de personas racializadas, estamos racializadas en negativo, tú, yo, claro. Y eso significa que este sistema produce toda una serie de situaciones de discriminación racial, opresión, violencia, desventajas, brechas, etcétera, por el hecho de que no pertenecemos a ese grupo que está en la cúspide, ¿no? Y una persona racializada, en negativo, para concretar, ¿puede ser racista? A ver... Soy muy rebuscado, yo lo sé. Pero... No, bueno, una persona racializada sí puede ser racista, en el sentido de que, como la mayoría de personas racializadas, hablo de nuestros contextos, claro. Estamos educadas por esta sociedad, que es la que genera todas esas desigualdades y nos educa en ellas, las reproducimos, ¿vale? Entonces, una persona racializada lo que hace es reproducir todas esas creencias que el sistema, todas esas creencias en las que el sistema la educa. La ha educado, sí. ¿Vale? Sí, es como el ejemplo del machismo también. Exacto. ¿no? Reproducimos, digamos, lo que se nos enseña claro. en el colegio, las películas que vemos, claro. los libros que leemos, ¿no? Todo. Eso es. Entonces, las mujeres, ¿cuándo empiezan a darse cuenta de toda la movida? Cuando se acercan al movimiento feminista, a los movimientos feministas. Pues las personas racializadas, en el momento en el que nos acercamos a los movimientos antirracistas, nos damos cuenta de cómo, ¿no? Nos han vendido la moto, la hemos comprado y hemos estado reproduciendo todas esas creencias y todos esos prejuicios y todos esos estigmas que pesan no solo sobre las otras comunidades, sino también sobre la nuestra. Claro. ¿No? Ese endorracismo que hace que en muchos casos no quieras acercarte a las personas de tu mismo grupo racial. ¿Y tú crees que hay racismo hacia las personas blancas? Esto también se dice mucho, ¿eh? No, no ¿Por qué y no? no. ¿Por qué no? A ver, yo considero que el racismo estructural, que es el que rige las sociedades en las que vivimos, es una estructura que se da gracias a la combinación de privilegios y poder, ¿vale? Claro. Entonces,
en la sociedad española en la que vivimos hay muy pocas personas racializadas en puestos de poder que tengan la capacidad de dificultar y de discriminar y de generar situaciones de opresión para las personas blancas. Por eso, por eso las personas blancas no sufren racismo en sociedades mayoritariamente blancas. Es como preguntar si los hombres sufren, es que no sé qué historia pueden sufrir los hombres cuando vivimos en sociedades patriarcales. No sé qué movida ejercida por las mujeres, no. Claro, eso no sucede. No hablas de casos excepcionales donde a lo mejor una persona negra puede increpar a una persona blanca, sino me hablas de una estructura de poder en la que cómo va a ser una persona racializada o negra o marroquí o de cualquier otro origen pueda imponer su voluntad sobre otra persona o hacerle un impedimento, ¿no? Exacto. Hablas de, digamos, una estructura de poder. Eso es. Eso no quita lo que tú dices, que una persona racializada tenga prejuicios o sienta odio hacia una persona blanca. Por supuesto que eso existe. Y como si no tuvieran motivos. ¿Alguna persona que oiga esto pensará que estás justificando? Bueno, que lo piense. De acuerdo. Pero, o sea, no pretendo justificarlo. Es decir, los prejuicios los tenemos todas las personas. Nadie se libra de tener prejuicios. ¿Por qué? Porque vemos el mundo en función, ¿no?, de cómo lo percibimos y a partir de ahí esperamos una serie de cosas de las personas con las que nos relacionamos. Así que todo el mundo tiene prejuicios. Pero una cosa es tener prejuicios, que los tenemos todas, y otra cosa es que desde la posición en la que tú estás o que tienes en la sociedad, con esos prejuicios que tú tienes hacia las personas blancas, puedas generar dificultades y situaciones de discriminación y de segregación o de opresión para las personas blancas. Tú antes has hablado de poder. ¿Cómo podrías tú describir el racismo institucional? Concretamente, el racismo institucional aquí en España. ¿Cómo lo describirías? El racismo institucional es todo aquel conjunto de normas, leyes, costumbres, etcétera, que impregnan todos todas las instituciones, el sistema educativo, el sistema de sanidad, los cuerpos policiales y los cuerpos de seguridad, incluso las fiestas culturales y tradicionales. Todo eso está marcado por un sesgo racista. Pero ¿cómo, por ejemplo, si yo te pidiera ejemplos, cómo se reproduce ese racismo institucional? Vale, vamos a la educación, al sistema educativo, por ejemplo. Lo que aprendemos en las aulas es todo lo que han hecho las personas blancas europeas, occidentales, mayoritariamente hombres. ¿Dónde quedan las aportaciones de las personas de otras latitudes? ¿Cuándo se nos habla de lo que han hecho otras personas de otros lugares del mundo? Casi nunca. Eso yo lo he notado también en filosofía. Los filósofos casi todos son europeos o occidentales o señores. O griegos y señores. Y señores. Pero, por ejemplo, tenemos nosotros filósofos orientales, digo un ejemplo, Averroes, no lo tratamos. Exacto. Digamos, en la escuela aquí, por lo tanto, sí claro. que hay un sesgo y una forma de dirigir la mirada hacia solo una forma de ver el mundo, ¿no? Eso es. Entonces, esa invisibilización ya hace que lleguemos personas como tú o como yo a las aulas y no sepamos nunca si hay o no hay personas negras, personas marroquíes que hayan hecho contribuciones a lo que sea, en determinadas disciplinas, en determinados campos. Eso es una muestra de racismo institucional, por ejemplo. La ley de extranjería es una muestra brutal del racismo institucional. Las paradas policiales por perfil étnico, ¿no? El hecho de que vayas por la calle y la policía te para pedirte los papeles. Que son ilegales. Exacto. Las fiestas
tradicionales y populares, la cabalgata de los Reyes Magos, en la que todavía hay, en 2023, ha habido localidades en las que se ha pintado a Baltasar de negro, a una persona blanca se le ha pintado de negro. La cabalgata de Alcoy. Es que no hay negros en España. Claro, como si no hubiera, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son muestras de racismo institucional. Que vayas al médico y te atienda de una forma determinada o no sea capaz de identificar determinadas dolencias en un cuerpo que no sea blanco, eso también es una muestra del racismo institucional, porque todo lo que se estudia sobre cuerpos blancos y masculinos, la mayor parte de las veces, ¿no? Ahora que estamos viendo con el tema de las vacunas del COVID, que resulta que a las mujeres, ¿no?, nos altera el ciclo menstrual, la menstruación y todo esto, y ahora esto se está empezando a estudiar. ¿Pero por qué? Porque todos los estudios se habían hecho sobre cuerpos masculinos. Pues pasa lo mismo si añades el factor de la racialización. O sea, después de esta descripción que has hecho de lo que es el racismo institucional, ¿tú afirmarías que España es racista? Por supuesto. Claro que es racista. Es decir, España no puede no ser racista. ¿Por qué? Porque la España en la que vivimos a día de hoy es la evolución de un imperio colonizador, ¿no? Un imperio que se basó en su supuesta superioridad para conquistar, invadir y expoliar otros territorios, ¿no? Y a partir de ahí y de ese expolio, de esa devastación, de esos genocidios, de esas ganancias económicas que se obtuvieron, sobre todo, se construyen las sociedades modernas en las que vivimos ahora, con lo cual no hay forma de decir que España no es racista, porque lo es. Algunos te podrían decir que a lo mejor es menos racista que antes, o la pedagogía que se está haciendo ahora para que sea cada vez se haya como más sensibilización. Mira, hace un tiempo escuchaba a Moja Jereu decir algo que me pareció súper interesante, y es que sí que es cierto que ahora se habla más o un poco más sobre racismo y antirracismo, pero en la práctica no es que haya mucha diferencia, no hay mucho avance. Es decir, en los actos y el discurso sí, hay una brecha muy grande, ¿tú crees? Sí, yo creo. Tú eres una persona española. Sí. Yo sé que mucha gente o algunas personas nos escuchen, vean que eres una persona negra y les explote la cabeza y no les entre en la cabeza que hay personas españolas negras. Pero tú, ¿cuál fue tu primera experiencia racista en este país, en España? Si nos la podrías contar. No la voy a contar. No. ¿Sabes por qué? Porque sí se puede preguntar. ¿Por qué sí, no quieres contarlo? Porque es que siempre estamos teniendo que explicarle a la gente blanca. Sí, pero siempre tenemos que estar. O sea, tú me dices, ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que...? Claro. Y a lo mejor eso es algo que a mí me causa dolor o tal, claro, y lo tengo que estar reviviendo para que otra persona sepa cuándo. Como para sensibilizar, ¿no? En este caso, y no, o sea, ¿por qué tenemos que estar sensibilizando a la gente a raíz de nuestro dolor? No. Claro. O sea, yo no quiero hablar de cuándo fue la primera o la última vez que sufrí racismo, porque o me preguntan por la primera o me preguntan por la última. ¿Cuándo fue la última vez que, no? No quiero tener que hacer eso. Quiero hablar del sistema. Quiero hablar... ¿Sabes qué me interesa más? Me interesa más hablar de supremacía y privilegio blanco, porque es lo que sostiene y es lo que permite que a ti y a mí nos pasen situaciones racistas, vivamos situaciones racistas. Hablando de nosotros... Yo soy una persona que soy inmigrante y hijo de inmigrantes, en este caso. ¿Tú crees que yo, por esta condición, no tengo las mismas oportunidades que una persona catalana y española y de hijos, de padres españoles y catalanes? Hay una brecha. Autóctonos en este caso. Hay una brecha, evidentemente. ¿Por qué? Primero, porque tienes un NIE.
Tienes un NIE, ¿no? No, en este caso yo me he nacionalizado. Vale, o sea, pero si no te nacionalizas... Claro, evidentemente. Si no que te es muy complicado, por claro, cierto. Es súper complicado. Ahora tengo a 2 amigas que están en proceso de nacionalización y están de los nervios. Vale, entonces tú estás nacionalizado, ok. Pero igualmente, tu nombre... Hombre, además tengo el nombre árabe por excelencia. Amigo. De ahí no te amigo. escapas, ¿eh? De ahí no te entonces, eso ya, quieras que no, activa los prejuicios de los que te hablaba antes, ¿no? Tú te presentas, es que no hace falta ni que te presentes, no hace falta ni que la persona te vea, solo que vea escrito tu nombre y esa persona ya está haciendo una serie de inferencias. Claro. Y si esa persona está en un lugar de responsabilidad porque te tiene que contratar, si tiene prejuicios y tiene un currículum de un Jordi Serra i Puig, totalmente. Sí, sí. Y tu currículum va a pasar por delante el tal Jordi Serra i Puig. Y esto me lo he encontrado yo también, y me lo han dicho en entrevistas. Es que si tengo a 2 currículums, primero cojo a la de aquí y decir yo, pero es que yo también soy de aquí. Claro. Y le explota la cabeza. Se cortocircuitan. Yo quería hacer un apunte en esto, en lo de ver el racismo, es decir, ver nosotros como personas racializadas, cómo vemos la reproducción de este racismo en las instituciones o en las interacciones sociales que tenemos. Pero ¿tú crees que hay en algún momento en el que haya victimismo, en el que vemos racismo donde no hay racismo realmente? ¿Crees que puede pasar estas situaciones en las que nosotros ya venimos con un chip de, claro, teniendo en cuenta las experiencias que hemos tenido y demás, de ver racismo donde no lo hay? ¿Crees que pasa esto? Te voy a poner un ejemplo. Cuando mi hija mayor entró al cole, en P3, claro. Ahora se llama infantil 3. La primera vez que mi hija llegó a casa diciendo que en el patio no sé quién no había querido jugar con ella, yo tuve que hacer un ejercicio muy bestia de decirme, no tiene por qué ser por eso, no tiene por qué ser por eso, no tiene por qué ser por eso. Pero no lo sabes. Claro. No sabes si es por eso o no es por eso. Entonces, yo no sé si... Yo no creo que no veamos racismo donde no hay. No creo que nos... Por lo menos, yo no considero que seamos víctimas, no, ni que en nos algún victimicemos. En algún momento realmente no haya racismo y nosotros lo interpretemos como no, aquí me has discriminado, ¿no? ¿Crees que puede pasar en alguna ocasión? Y que eso, digamos, le haga un flaco favor realmente a las situaciones que son realmente racistas. Pero ¿cómo, o sea, si tú eres una persona racializada y en tu experiencia vital está esa constante siempre, ¿no? Claro. ¿Cómo eres capaz de determinar que en ese caso sí y en ese otro caso no? Claro, a veces es complicado encontrar la diferencia. Sí, sí. Claro. Pero es eso, que a veces yo veo, sobre todo en algunas ocasiones, tampoco quiero aquí generalizar de que es algo que ocurra Pero ponme siempre. un ejemplo, porque no... Vale, un ejemplo. Vas a la administración pública, por ejemplo, y te atiende una funcionaria y te atiende haciendo sus funciones, pero no sé, no te dice, bueno, o no te sonríe, o no te trata de una forma, digamos, muy de hago mis funciones y ya está. Yo he visto gente que sale de ahí y dice, ay, es que esta persona es racista. Me refiero a, ya de por sí, decir, utilizar la palabra racismo como si fuera aquí cualquier actitud. Yo creo que eso a veces hace como un flaco favor a las actuaciones que realmente son racistas. Y al final, por parte de personas blancas, se te señala, ¿no? Es que vosotros sois victimistas. Realmente no lo somos, porque sufrimos actitudes racistas. Pero a veces esas actitudes de señalar racismo en situaciones en las que no lo hay, pero claro, como tú me has dicho antes, es que es complicado identificarlo cuando eres una persona racializada que ya ha tenido muchas experiencias de ese tipo. Pero sí que es verdad que es complicado, pero yo creo que pasa muchas veces
Y yo creo que lo mejor sería evitar, o al menos de primeras decir, vamos a ver, ¿me están discriminando realmente o porque yo realmente la he cagado aquí o he hecho algo mal, ¿sabes? Eso es lo que me refería yo. Pero bueno, es lo que te digo, me cuesta mucho poder poner un límite y decir, esto es antipatía de la persona. Claro. Y esto es racismo. Sacar una libreta y decir, vamos a ver. Claro, o sea, es súper difícil. Pero sin contar. Porque además, sobre todo en el caso que me pones del funcionariado, yo que soy funcionaria, yo soy funcionaria. Yo también. Bueno, soy interino. Yo estoy en excedencia, o sea que... bueno, pues mira. Muy bien. Pero yo me encuentro con funcionarios y funcionarias que dan una atención de mierda. Sí, totalmente. Y es porque es la atención que dan y se la dan a cualquier persona. Pero sí que es cierto que si tú, por ejemplo, estás en una oficina de extranjería a donde vas a hacer unos trámites que muchas veces ni comprendes, que llegas allí y te falta no sé qué papel que no sabías que te faltaba porque resulta que hace 5 minutos la ley cambió y ahora te piden una cosa que no tienes. Claro. Cuando te falta la fotocopia de no sé qué y no te pueden hacer la fotocopia allí por un papel que te falta porque allí no hacen fotocopias. Claro. Si encima a todas esas trabas que te impone la ley de extranjería y el racismo institucional, encima te encuentras con una persona súper poco empática, que no te acompaña, que no te comprende, que no tal, ya no digo que tenga que ser... que caer en el paternalismo, ¿no? Claro, no. Pero un mínimo de empatía y de tratar bien a la gente, dignamente. Yo lo que he visto... Si no te encuentras, si encima te encuentras una persona desagradable, hostia, es que es otro añadido. Y además hay algunas que como que no les gusta que, claro, muchas veces... En las familias de origen migrante, al menos en mi caso, personas de mi origen, las que llevan la economía de la casa y el papeleo son las madres, muchas veces madres analfabetas en este caso. Y muchas veces cuando van a la administración pública van acompañadas de sus hijos, que hacen de intérpretes, ¿vale? Pues siempre yo hago la coña de que a los hijos de inmigrantes se nos tiene que convalidar el derecho administrativo. Porque desde los 12 años ya tenemos que manejar papeleo. Entonces, no les gusta que el hijo venga de intérprete porque ¿por qué tu madre no sabe hablar? ¿Por qué tu madre no habla catalán o no habla castellano? ¿Y tú qué sabes? ¿Qué circunstancias ha vivido esa mujer para traer a esos niños a estudiar aquí? Pero no es como, ay... ¿Por qué tienes que acompañar a tu madre? Tu madre debería de... Ya, claro. Y eso es... Muchas veces cuesta, aunque yo intento, digamos, decir no. No hay que ser victimista, hay que intentar, hay que tal. Pero cuando pasan estas situaciones es como que... Claro, te lo pone muy difícil. Dices, es que no se puede, ¿sabes? Claro. Y en este caso sí, claro, creo que no he elegido el ejemplo más idóneo de la administración pública. Hostia, todo, la administración pública. Y no sé si a ti te ha pasado, por ser persona racializada, que el trato sea diferente, pero como muy a bien, como rollo, quiero ser tu amiga porque yo tengo una amiga que también es negra y no sé qué. No sé si te ha pasado este rollo de quiero acercarme a ti, aunque seas una tía loca, me da igual. Pero como tía que eres... loca, eso está muy feo. Bueno, me refiero que eres una persona que a lo mejor no estás en tus cabales y no eres una persona que me tenga que acercar a ti, pero como que eres una persona racializada, voy a hacerme el buenista de acercarme a ti. Que eso también me parece racista, en mi opinión. No sé cómo lo ves tú. Yo me acuerdo que en el instituto me pasó algo parecido, lo explico en mi libro Ser mujer negra en España, de una gente que me querían de amiga porque era negra o porque escuchaba hip hop y jugaba baloncesto y fue muy pesadillesco, muy absurdo todo y muy incómodo. Muy incómodo. Muy incómodo. ¿Cómo se gestiona eso? Claro, es que al final las personas negras, las personas de otros orígenes raciales nos vemos teniendo que gestionar una cantidad de situaciones incómodas, absurdas hasta el extremo, ¿no? Para las que nadie nos prepara
que es que no sabemos gestionar, pero es que ¿por qué tenemos que estar gestionando esas cosas de ay, yo es que de pequeña quería una amiga negrita? Es que además... ¿Y yo qué te digo ahora? Exacto. ¿Qué te tengo que decir? ¿Sabes lo que me pasa a mí muchas veces? Que me dicen, tú eres un inmigrante diferente. Ah, bueno. Y ahora te explico, Espera, pero ahora te explico. No puedo. Me dicen, tú eres un inmigrante diferente, es que tú no eres como los demás, pensándose... No puc. Pensándose que me están diciendo un cumplido. Que te están halagando. Pero es que dentro de este comentario significa que la norma es que los inmigrantes somos delincuentes, venimos aquí a delinquir, a violar, a robar, y luego hay una minoría que son los inmigrantes diferentes, que son los buenos, que son los que vienen a estudiar, que son los que vienen a trabajar. Entonces, muchas veces pienso, es que me quedo en silencio realmente, no sé qué decir a este comentario. Digo, ¿qué te esperas? ¿Que te diga gracias por decirme...? Bueno, sí, yo creo que es lo que esperan, porque como te están validando tu existencia... Exacto. Y creen que lo necesitas, te están poniendo el check. Sí, exacto. ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que a todas nos lo han dicho. Tú no eres como el resto. Claro. Tú eres diferente, ¿no? Como si fuese un halago. Y cuando dentro de estas lógicas racistas y de estas jerarquías raciales establecidas por el sistema... no tenemos presente el discurso antirracista, es cuando creemos que esto es un halago. Es cuando creemos un halago porque nuestro endorracismo, nuestro racismo interiorizado, nos hace pensar que es verdad, que es que yo estoy aquí, yo estoy estudiando, no estoy como los que están en la plaza haciendo no sé qué tal, y te lo crees y lo compras. Y hasta que no te acercas al antirracismo dices, ¿pero esto qué mierda es? Y ahí es cuando dices, ¿qué esperas que te diga con esta mierda de comentarios? O más en los niños que están aún en su construcción de identidad, incluso rechazan sus orígenes como pensando, ¡qué vergüenza! Yo no quiero representar aquello que supuestamente dicen las personas blancas que representan mis orígenes. Claro. Que dices, es absurdo. Pero quiero introducir otro tema. Venga. Ya, porque nos queda poco tiempo, pero quiero introducir, ¿vale? Que es el tema de la apropiación cultural. Pero, espérate, no me hagas esto, deciré, por favor, es una preguntita corta. La pregunta es, vamos a ver. Venga. Una persona, en concreto, una mujer blanca, que lleve trenzas, ¿es apropiación cultural? ¿Sí o no? No hay una respuesta. Siento hacerte sufrir. No hay una respuesta de sí o no. Bueno, sí o no, contesta lo que quieras. Feel free. Feel free. Claro. De entrada, yo me decanto por el sí. Pero claro, explícanos lo que es la apropiación cultural, porque a grandes rasgos, para que nos entendamos. A grandes rasgos, tú pones en la audiencia, puede poner en Google apropiación cultural Playground de Siré y salgo yo explicando lo que es apropiación cultural en un vídeo de Playground. Pero, a grosso modo, muy grosso modo, la apropiación cultural engloba todas esas acciones, todas esas actuaciones en las que un grupo mayoritario o dominante, ¿sí?, toma elementos culturales de una cultura minoritaria que tienen un sentido concreto, unas indumentarias, unos símbolos, unos peinados, los descontextualiza y los utiliza, pues eso, para una fiesta, para un carnaval o para obtener un beneficio económico o un beneficio, algún tipo de rédito, no solo económico, sino a veces también social, ¿no? Claro. Entonces, esto es la apropiación cultural. Entonces, claro, una mujer blanca llevando trenzas cae en apropiación cultural. Bueno, pero es que ¿quién le ha hecho las trenzas? ¿Se las ha hecho en una peluquería occidental? ¿Se las ha hecho una persona blanca? ¿O ha ido a una trenzadora africana, con lo cual está contribuyendo a la economía de esa mujer? ¿No? O sea, la apropiación cultural tiene muchos matices, pero sí que es cierto que
en la imagen, ¿no? Y en la percepción social, una mujer blanca que lleva trenzas es percibida de una forma positiva, wow, qué arriesgada, qué cool, qué moderna, tal, o exótica. En cambio, una mujer negra llevando trenzas es como, y así te puedes lavar el pelo, y eso al final no huele, y no... O te ¿no? puedo tocar el pelo. Te puedo tocar el pelo, evidentemente, sí. ¿No? Entonces, al final, se produce un doble rasero en función de quién luce eso, ¿no? La mujer blanca que vuelve de Marruecos con henna en las manos, qué guay, qué chulo, tía, tal cual. La mujer marroquí que vuelve de ver a su familia y lleva henna en las manos, la percepción es diferente para la sociedad blanca general, ¿no? Sí, sí. De eso hablamos, ¿no? De ese doble rasero, pero es que hay, o sea, en la apropiación cultural hay tanto, ¿no? Pero al final no deja de ser, de nuevo, una manifestación de esa jerarquía racial establecida. Al fin y al cabo hablamos de relaciones de poder. Exacto. En este caso. Exacto. Y hablando de mujeres, ¿tú crees que el feminismo hegemónico... O sea, lo que pasa es que cuando hablo de feminismo, y soy hombre en este caso, y intento educarme tanto como pueda... Feminismo como debe radical, feminismo abolicionista, feminismo queer, feminismo hegemónico, pero el feminismo actual o hegemónico, el que tiene, digamos, el poder, ¿crees que deja de lado a las personas racializadas? ¿O están incluidas, digamos, en ese feminismo? No, las personas racializadas no están incluidas en el feminismo hegemónico. No. Nada. No. El feminismo hegemónico, al final, para mí y para muchas personas, muchas afrofeministas y muchas otras feministas de otras comunidades, feministas gitanas, feministas musulmanas, feministas asiáticas, el problema del feminismo hegemónico es que considera que el único eje de opresión que atraviesa a las mujeres es el género. Y no lo es. A mí me atraviesa el género y me atraviesa la racialización. Entonces, a mí el feminismo hegemónico no me sirve porque no contempla esa parte de mí. Yo no puedo separar de mi experiencia el racismo y el machismo, ¿no? Que en algunas entrevistas me dicen, ¿y tú por qué sufres más? ¿Por ser mujer o por ser negra? No, yo sufro por ser una mujer negra. Eso genera en mí una serie de opresiones concretas por ser una mujer negra y no las puedo separar, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas y se deja fuera otros ejes también, la capacidad, la orientación sexual, la identidad de género, todas estas cuestiones. ¿Y no te da la sensación a veces de que las personas racializadas solo se nos deja ocupar espacios para hablar sobre racismo, para hablar sobre nuestras desgracias? Sí, claro. Parece ser que si yo me llamo Mohamed, yo no puedo salir en la televisión para hablar de, me lo invento, no tengo ni puta idea, pero de física cuántica. Claro. O de algún tema que no esté relacionado con, hola, vengo a hablar sobre que he sufrido mucho. Claro, claro. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Es realmente como que solamente podemos hablar de eso? ¿O quieren que solamente se nos asocie a nuestras propias desgracias? Exacto, esa es la idea, ¿no? Presentarnos siempre sin agencia, en esa posición de, ¿no? Mohamed, ven y cuéntanos cuándo fue la última vez que te paró la policía para pedirte los papeles, ¿no? Sí. Delante de una audiencia mayoritariamente blanca. Entonces tú estás ahí, tú explicas tu experiencia, entonces la gente se queda así. Y luego hacen una serie de Netflix o una película para, digamos, decir, mira, que nos hemos inspirado y contar historias, ¿no? Claro. Al fin y al cabo vengo aquí a contar historias. Claro. Estamos llegando más o menos al final de este maravilloso podcast con Desiree. Pero claro, yo tengo que preguntarte cómo es ser antirracista o cómo podemos ser antirracistas. Porque siempre se dice en el activismo, ¿no? Sí. No tenemos... hay que ser antirracista. Sí, no es suficiente con no ser racista. No es que yo no soy racista, no, tienes que ir claro, más allá. Claro. ¿Y cómo lo hacemos eso? Bueno, para empezar,
hay que entender que hay que educarse y hay que formarse. Y para eso hay que leer, aprender, hacer cursos en la medida de lo posible. Claro. Yo gestiono una membresía y la gente está ahí formándose y aprendiendo un montón. Y escuchar las experiencias del activismo antirracista y escuchar con predisposición o sea, no escuchar, de responder, no sí, de exacto, vale, pero yo de esa necesidad de validar o invalidar, ¿no? Porque estamos hablando de experiencias que una persona blanca no registra, claro, porque no las vive, ¿no? Entonces, cuidado con estar validando o invalidando experiencias que no se tienen. Y después, admitir y aceptar el error y la equivocación como parte del aprendizaje, ¿no? Porque como también vivimos una sociedad que penaliza el error y la equivocación como si fuese lo peor del mundo, ¿no? Claro. O sea, yo sé que hay mucha gente que no se anima a decir o a hacer porque tienen miedo a equivocarse, ¿no? Entonces, o sea, señalados. Exacto. Entonces, es que te vas a equivocar. Asúmelo, te vas a equivocar. Y ya está, pues te equivocarás, aprenderás de ese error y seguirás avanzando, ¿no? Es como, yo qué sé, si escribes una palabra y te digo, oye, que esto lo has escrito con V y va con B, vas a decir, vale, pues ya lo he aprendido y vas a seguir. Pues que sea un poco, sé que es muy simplista, ¿no? Pero, joder, que podamos hacer esto, ¿no? De decir, vale, me he equivocado, asumo mi error, me disculpo de forma sincera, ninguna de estas mierdas de no ha sido mi intención. Se han malinterpretado. Y si he ofendido a alguien, no fue... No, lo asumo. Claro. Hostia, me he equivocado. ¿Qué hago para arreglar esto que he hecho? Y seguir, ¿no? Claro. Entonces, empecemos por ahí. Claro. Empecemos y acabamos. Acabamos porque ya hemos terminado el podcast y la verdad te agradezco mucho que me hayas dado parte de tu tiempo para que nuestra pequeña audiencia, que algún día va a ser grande... Enorme. Claro que sí. Y que hayan podido aprender, digamos. Ojalá. Y entender también que hay otras realidades y poder adquirir estas herramientas que Desiree ofrece. Si podéis entrar en su página. Desireevela.com. Exacto. Pues muchas gracias, Desiree. Gracias a ti.